Padre Dios, Santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por salvarnos. Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre, y por su sangre preciosa ya nos salvó del pecado y de la condenación. Y ahora somos libres del pecado y de la condenación. Y ahora somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio del Evangelio de nuestra salvación. Muchas gracias, Señor, también por habernos puesto aquí en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que también podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Nosotros no somos nada, somos débiles y necios. Solamente pedimos al Señor para que nos ayude y nos guíe según tu gran poder y por medio de la iglesia. Aquí estamos, Señor, hoy también como miembro del cuerpo del Señor, como miembro de la iglesia. Señor, ayúdanos para que podamos entender y comprender bien tu voluntad y seguir adelante según tu voluntad. Hoy queremos escuchar tu enseñanza y tu lección por medio de esta comunión dominical. Señor, haznos guardar estas palabras en nuestro corazón y practicar en medio de nuestra vida cristiana. Señor, este año está terminando. Queremos reflexionar nuestra vida de este año y planificar también próximo año según tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por todos y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. Puede subir un poco volumen. Capítulo 2, verso 1. 1 al 10. 1 al 10, un poco más. 1 al 10. Un poco largo, pero yo les leo. San Lucas capítulo 2, verso 1. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Feliz Navidad. Yo no les leo este texto para como celebrar la Navidad, no. Sí, como todo el mundo, ¿verdad? Están feliz por esta Navidad, celebrando, cantando y bailando en muchos lugares, ¿sí? Como una fiesta, ¿verdad? Del mundo. Sí, lo llamamos como fiesta del mundo, no del Señor. Entonces hoy vamos a pensar un poco sobre este nacimiento de Jesucristo. Jesucristo vino según las Escrituras de la Biblia, pero no nació en el día 24 de diciembre, tampoco. No es nacimiento de Jesucristo. Aquí en la Biblia no sale la fecha del nacimiento de Jesucristo. Aquí, ¿verdad? ¿Quién recibió a Jesucristo primero? Los pastores, ¿verdad? Los pastores en recibir a Jesucristo fueron, ¿verdad? Recibido, o sea, los primeros en recibir a Jesús, ¿verdad? Fueron los pastores. Aquí dice verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Sí, entonces también tiene significado, ¿verdad? Porque, o sea, Dios le presentó, le avisó primero a los pastores que estaban vigilando, ¿verdad? Ahí en el campo. Así es, Cristo vino como pastor de las ovejas en ese mundo. Nosotros estábamos, ¿verdad? Perdidos, como las ovejas perdidas. Pero Jesucristo vino al mundo como pastor real, un gran pastor. Entonces, estos pastores, ¿verdad? Velaban y guardaban las vigilias de la noche. De verdad, ahí en Medio Oriente, en los días de diciembre, no puede dormir fuera, mucho frío. Por eso, cuando puede velar y guardar, ¿verdad? Su rebaño fuera, ¿sí? Como primavera. Según nuestro calendario, sería como marzo y abril, por ahí. No diciembre, mucho frío ahí también. A veces cae nieve ahí también. Entonces, 25 de diciembre no es la fecha de nacimiento de Jesucristo. Era una fecha de nacimiento de un dios del sol, ¿verdad? En Roma. Allí, Grecia y Roma, ¿verdad? Había muchos dioses. Ellos no conocieron Jehová Dios verdadero, sino tenían muchos dioses. Por eso, Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo, ¿verdad? Visitó eh, Grecia también y Atene. Y ahí había muchos hombres religiosos haciendo altar, ¿verdad? De los dioses. Había muchos templos de los dioses y había un altar, ¿verdad? Dice, al Dios no conocido. Entonces,
Ellos quisieron, ¿verdad? Adorar a los dioses, dioses. ¿Para qué? Para que sean bendecidos por los dioses. Pero ellos no conocieron el Dios verdadero. Por eso ha puesto un altar, ¿verdad? Un altar al Dios no conocido. ¿Qué quiere decir esto? Un altar, ¿verdad? De un Dios no conocido. Venga un Dios que no conocemos aquí, nosotros vamos a adorarle, vamos a servirle. ¿Para qué? Para que nos bendiga. Eso era un deseo del mundo, ¿verdad? Entonces, aquel tiempo era, ¿verdad? Esta fecha, como una fecha de nacimiento de un Dios del sol. Lo como escogieron, ¿verdad? Se llama Mitra, como un dios del sol, ¿verdad? Entonces se convirtió así como la fecha del nacimiento de Jesucristo, pero no es digno esto tampoco, ¿verdad? Vamos a buscar San Mateo capítulo 2, San Mateo capítulo 2, verso 1. San Mateo capítulo 2, verso 1 al 6. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que han nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Verso 6, ¿verdad? Como fue citado según el libro Miqueas, capítulo 5, verso 2. Entonces así estaba, ¿verdad? Profetizado, anunciado, avisado ya a los judíos por medio de los profetas, ¿sí? Como aquí dice, ¿verdad? Guiador y Salvador, como Cristo ha de venir en Belén, ¿verdad? En Belén. Así según las Biblias, Jesucristo vino. Entonces los sacerdotes, principales sacerdotes, escribas, lo entendieron. ¿Cómo viene, verdad? ¿Quién es? ¿En dónde viene? ¿Por qué viene? Pero aquí también, ¿quién, verdad? ¿Quién recibió esta venida del Señor Jesucristo, este nacimiento de Jesucristo? Aquí sale unos magos. Magos, ¿cómo suena? Aquí, en Costa Rica, magos. Como según diccionario, yo le busqué qué quiere decir magos. Como hechicero, ¿verdad? Hechiceros. Pero no es hechiceros. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo podría revelar y profetizar, ¿verdad? Dios sobre ese nacimiento de Jesucristo a unos hechiceros? No. O sea, de Oriente llegaron, vinieron
y los magos, ¿verdad? Aquí dice, pero son como, podría ser los judíos, como los descendientes de los judíos también, que fueron tomados a Babilonia, ¿verdad? Y podría ser también gentiles que vivían en Oriente, pero ellos tenían como mucho conocimiento del movimiento de las estrellas. Se llama astrónomo, ¿verdad? Se llama astrónomo. Investigando mucho tiempo, viendo estrellas, porque estas estrellas son señal de Dios. Así Dios ha puesto mucha palabra, muchas señales en el cielo. Sol, luna y estrella, ¿verdad? Planetas también tiene profecía, que Dios ha puesto números. Por eso los números que salen aquí en la Biblia también tienen significado y sentido. Como misterio, ¿verdad? Que no podemos saber todo, pero Dios así ha puesto hasta estrella su misterio. Entonces, aunque siendo muy sabio, ¿cómo uno puede saber esta profecía de la venida del Señor Jesucristo? Muy inteligente, ¿verdad? No, no según su inteligencia, sino también según la revelación de Dios. Así, si Dios habla a los hombres santos siendo inspirados por el Espíritu Santo para que sepan y anuncien, ¿verdad? También este misterio de Dios se llama profetas, un hombre santo escogido, llamado por Dios. Entonces, estos magos, ¿verdad? Que venían de Oriente, sí, como fueron profetas, entendieron viendo estas estrellas sobre la venida del Señor Jesucristo y llegó hasta Jerusalén. Entonces ellos no visitaron, ¿verdad? Inmediatamente después del nacimiento de Jesucristo, podría demorar muchos días y llegó poco tarde. Pero llegaron y adoraron al Señor Jesucristo. Así todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas testifica la voluntad de Dios. Así Jesucristo vino en ese mundo, pero el mundo rechazó. ¿Sí o no? Rechazó. Mire, este mundo es tan contento por el nacimiento de Jesucristo, cantando, ¿verdad? Mucha canción de Navidad, muchos árboles de Navidad, muchas luces de Navidad. Qué brillante, qué bonito. Pero ese mundo rechazó al Señor Jesucristo, mató al Señor Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, vamos a pensar sobre ese mundo, ¿verdad? Esa Navidad no es bíblico. En los días de Navidad consume más droga, ¿verdad? Gasta más licor y alcohol y también sale más pecado, violencia, las cosas violentos, feos, ¿sí o no? ¿Es así? No, no es la voluntad de Dios. Es como una fiesta del mundo. Aprovecha también Satanás estos días. Jesucristo no fue bienvenido en este mundo. Jesucristo no fue bienvenido, ¿verdad? En esta tierra, rechazado. Exteriormente, ¿verdad? Todo, bienvenido, bienvenido. Pero interiormente ellos no tiene Cristo. No tiene Cristo, no tiene la vida. No está con Señor. ¿Cómo se llama esto? Muertos y perdidos. Pero están, como alabando, ¿verdad? Están muy contentos.
Así el rey Herodes dijo, ¿verdad? Cuando le halléis, hácemelo saber para que yo vaya también, ¿verdad? Y le adore. Pero mentira. Así este mundo es mentiroso. Exteriormente quiere alabar algo, ¿verdad? A Dios, pero interiormente no está alabando. O sea, no tiene Señor Jesucristo. Este Herodes, ¿verdad? Era ley de Jerusalén. Entonces, si viene otro ley judío, entonces él tenía un miedo, ¿verdad? A si poder perder mi trono de ley. Así quiso matar los niños, ¿verdad? Todos los niños menores de 2 años, ya mataron. Mandó matar a todos los niños en Belén y en todos sus alrededores. Ya mataron. Por eso José y María, ¿verdad? Se huyeron a Egipto. Vivieron ahí algún tiempo y después de la muerte de Herodes, ya regresaron. Así Dios lo cuidó y lo protegió, ¿verdad? Jesucristo. La gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. La gloria a Dios en las alturas, ahí en los cielos. Sí. Aquí en la tierra, paz. Aquí en la tierra, ¿cómo puede tener paz y gozo? Por la salvación, por recibir el Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. No solamente llamando Señor, ¿verdad? Sino recibir la vida del Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero muchos no recibieron, no tienen, pero están contentos, ¿sí o no? En Navidad. Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De labios honra, ¿verdad? Al Señor, alaba el nombre del Señor, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no tiene el Señor Jesucristo, ellos no tienen el Espíritu Santo, pidiendo, ¿verdad? Algo al Señor Dios, pero no busca el reino de Dios, no busca la justicia de Dios, busca su justicia propia. Quiere aprovechar así, ¿verdad? Su vida aquí en el mundo, pidiendo una bendición de la carne y del mundo. ¿Sí o no? Muchos. Va, ¿verdad? Al culto, congrega a una iglesia, pero no ha sido salvo. No recibieron la salvación muchos y escucha, ¿verdad? La palabra de la Biblia, pero no quiere arrepentirse. Llama el Señor, ¿verdad? Pero no quiere recibir en su corazón como el Señor, como dueño de su vida. Escucha, pero no obedece. Suena igual. Entonces, nosotros vamos a pensar sobre esto, viendo este mundo. Este mundo está contento ya ahorita, ¿verdad? Por la Navidad. Pero sin salvación, sin vida, sin Señor, están contentos. Feliz, feliz Navidad. No sirve de nada, nada que ver con el Señor Jesucristo. Esto es como un costumbre del mundo, una corriente del mundo. La corriente del mundo está corriendo, ¿verdad? Así. Vamos a buscar Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, verso 1.
Isaías capítulo 53, verso 1 dice, ¿quién has creído a nuestros anuncios y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, explica, ¿verdad? Exactamente sobre la venida del Señor, cómo ha sufrido, cómo hemos tratado a Él, ¿verdad? Cómo hemos recibido a Él. Escondimos de Él nuestro rostro. Dice, fue menospreciado Él por nosotros, por el mundo. No lo estimamos. Ya fue así, fue tratado Jesucristo. Aún, ¿verdad? Llamando Señor, Señor, bailando, ¿verdad? Así, según cántico de himno, pero el que no ha recibido la salvación, aún está rechazando el Señor Jesucristo, pisoteando la sangre de Jesucristo. Esto es el gran pecado. Muchos no tienen el evangelio, muchos no tienen la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es recibir la vida del Señor Jesucristo. Él no tenía, ¿verdad?, hermosura, ni como un bonito, ¿verdad?, parecer, ¿no? Era un hombre, ¿verdad?, poco feo, más que yo. Así el mundo le trataba muy mal, ¿verdad? Le echó y mató. Entonces, la salvación, ¿verdad? Es recibir la vida del Señor Jesucristo. Esto es la salvación. Uno, un salvo, ¿verdad? Ya tiene la vida del Señor Jesucristo. Vamos a recordar esto. Ah, soy salvo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo la vida de Jesucristo. Así Jesucristo vino al mundo para entregarnos su vida. Ya fue menospreciado, ¿verdad? Lasgado, agotado por el mundo. Murió en la cruz, derramando toda su sangre, pero era mi Salvador. Así derramó toda su sangre por mi pecado. Así Dios nos ha dado una potestad de ser hecho hijo de Dios por medio de Jesucristo, una potestad, un requisito de ir al cielo. Por el Señor Jesucristo se llama pacto de la sangre de Jesucristo. Por eso recibir la salvación es recibir pacto de la sangre. No para vivir en ese mundo, ¿verdad? Tranquilo, gozosamente, solamente aprovechando su vida carnal en ese mundo. No, sino, sí, vamos a sufrir un poco con Señor Jesucristo, vamos a sufrir un poco por el Evangelio aquí, permaneciendo en el Señor, tratando de apartarnos del mundo y del pecado, luchando contra el mundo. Por eso, uno podría preguntar, ¿verdad? Podría preguntar al Señor, Señor, ¿cuándo le menospreciamos? Señor, ¿cuándo le, cómo rechazamos? Señor, ¿cómo? ¿Cómo nosotros le menospreciamos? Estoy aquí adorando, ¿verdad? En un culto, pero sin recibir la salvación,
No recibir la salvación es menospreciar al Señor. Sabemos, ¿verdad? Eso. Menospreciar, pisotear la sangre de Cristo. No recibir la salvación. No recibir esa vida del Señor. No recibir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Como mi Señor y Salvador en mi vida y vivir con Él. Esto es menospreciar al Señor. Gran pecado. Aquí en el mundo no hay un pecado que no puede ser perdonado. Aquí en el mundo no hay tal pecado. Todo pecado, ¿verdad? Sí puede ser perdonado. Ya perdonó Dios. Pero si hay un pecado que no puede ser perdonado, ¿cómo se llama esto? Incredulidad. Rechazar la sangre de Jesucristo. Llamando Señor, Señor. No todo, ¿verdad? No todo ir al cielo. Primero tiene que recibir la salvación. Primero tiene que recibir este perdón del pecado por la sangre de Jesucristo. Verso 4 dice, verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros no le estimamos, ¿verdad? Menospreciamos. Pero Él, Jehová, cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Muchos, si quiere ser bendecido, por eso va a la iglesia. Ore, ¿verdad? Ora. Pide al Señor, pero pidiendo una bendición del mundo, de la carne. Pidiendo una sanidad, una vida, ¿verdad? Sana, sin preocupación, quiere vivir así, sanamente, ¿verdad? Pura vida, solamente, pura vida en este mundo. No busca el reino de Dios. Por eso, muchos nunca han escuchado este evangelio. Una pregunta, ¿verdad? Si ahora muere, ¿a dónde va usted? Yo ahora me muero, ¿a dónde voy yo? Nunca he pensado, solamente, sí, estoy contento con el Señor, pero nunca he pensado sobre su muerte. Si muere ahora, ¿a dónde va? El que nunca he pensado, tal vez, ¿verdad? Por casualidad, podría ser salvo. Es difícil. Lo que no busca, no hallará. Entonces, ¿qué buscó? Hubiera buscado así, ¿verdad? Su salvación en medio de su vida. Podría tener esta pregunta. Si ahora yo muero, ¿a dónde voy? Pero nunca he pensado. Podría ser salvo. Así, sin pensar nada de su muerte. Es difícil. Por eso muchos no preguntan, ¿verdad? Al Señor sobre su salvación, no se preocupa por el infierno, por caer al infierno, no se preocupa, vive tranquilo, mire, contentos todos, disfrutándose, ¿verdad? Su vida, su tiempo en ese mundo. Como en diciembre, ¿verdad? Por guinaldo, mire, en la calle, ¿verdad? Mucho caro para gastar ese guinaldo. Más contento, ¿verdad? Por ese guinaldo. Pero Jesucristo, sí, cargó todo nuestro pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así vino Jesucristo
Así fue, ¿verdad? La venida del Señor Jesucristo. Pero solamente algunos pastores, algunos, ¿verdad? Magos de Oriente llegaron, recibieron solamente. Los fariseos, ¿cómo se llama? Como principales, ¿verdad? Sacerdotes y escribas, sabiéndolo, que vendría, ha de venir, ¿verdad? En Belén, ese Salvador. Escuchó, ¿verdad? De este magos. Así yo hemos visto una estrella de él y llegamos hasta aquí. Pero aquí en la Biblia no dice que fueron ellos, o sea, los principales sacerdotes, escribas, fueron, buscaron al Señor Jesucristo. Aquí no dice. Entonces, ellos no buscaron. Escuchándolo, no buscaron, no adoraron. Eso es religión, la religión del mundo. Hombres religiosos, nada más. No busca el reino de Dios ni la justicia de Dios. Por eso nosotros siempre, sí, ponemos mucha atención en el reino de Dios y en nuestra vida eterna, siempre. Aquí yo vivo, ¿verdad? Viviendo yo, pero mi esperanza está en el reino de Dios. Mi esperanza es la vida eterna. Estoy esperando la venida del Señor. Aquí, en ese mundo, no hay esperanza verdadera. Esto es la vida de los salvos. Por eso, primero hay que recibir esta vida del Señor Jesucristo y vivir por medio de Señor Jesucristo, en Señor Jesucristo. Y después, si puede adorar y alabar el nombre del Señor y orar al Señor Dios, ¿sí? Dignamente. San Mateo capítulo 1, San Mateo capítulo 1, verso 20. 21 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí explica, ¿verdad? Jesucristo, ¿por qué vino? ¿Por qué vino? Para bendecirnos, ¿sí? ¿Cómo nos bendice? Salvándonos. Primero debemos ser salvos. O sea, tener, ¿verdad? Una esperanza verdadera. Tener un pacto eterno de la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Así vino Jesucristo para salvarnos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es el propósito de la venida del Señor. Entonces, Jesucristo, ¿cómo nos salva de todo nuestro pecado? Perdonándonos, sí, perdonándonos, limpiándonos por su propia sangre. Así Dios nos salva. Entonces, el que no entiende, ¿verdad? Esta sangre de Jesucristo, no recibe esta sangre. No, no es de Dios, no es de Él. Y recibir solamente, ¿verdad? En la palabra, no, tampoco. El poder de Dios y también el Espíritu Santo. Y plena certidumbre, una plena certeza, una certeza grande, ¿verdad? 100%. Así Dios nos da paz y gozo. Un dicho hay, ¿verdad? Dice, aunque hubiera venido miles de veces Jesucristo, cada año, ¿verdad? Celebrando la venida del Señor, nacimiento de Jesucristo, ya.
aunque hubiera nacido miles de veces, si no ha venido en su vida, en su corazón, Jesucristo, no tiene nada con Señor Jesucristo, ¿no? ¿Me explico? Es así. Ya ahora nosotros ya tenemos una vida nueva, sí, totalmente diferente. Sí, tenemos ese cuerpo, tenemos esta vida carnal, debemos mantener nuestro hogar, ¿verdad? Nuestra familia trabajando y sí, comiendo. Es muy necesario, pero no solamente esta vida carnal, sino una vida eterna, esperando la venida del Señor Jesucristo. Por eso, la venida del Señor Jesucristo es como una vida nueva. Siempre lo decimos así, ¿verdad? Eternidad. Antes de la creación empezó Dios, así un día la historia del mundo. Y un día Dios lo termina. Si hay, ¿verdad? Periodo. Si hay fin. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Algo así, ya pasa tiempo y termina tiempo. Y después de este como mundo, ¿verdad? Este mundo, hay la vida eterna en el reino de Dios y en el infierno. Esto es plan de Dios. Entonces Jesucristo vino en medio del mundo, en medio, como en el centro del mundo, ¿verdad? Por medio de la venida del Señor hace 2000 años atrás, ya esta historia del mundo ya fue dividido en dos, ¿sí o no? Ya fue dividido en dos. Antes de Jesucristo, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, ¿sí o no? Eso. Mire, como pensando nuestra vida de una vida, ¿verdad? Carnal. Nacimos un día de la carne y vamos a morir un día. Pero uno viviendo solo antes de Cristo, sin renacimiento, va a caer al infierno. Por eso la Biblia dice, el que no naciere de nuevo, esto es el renacimiento, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo, tiene que ser dividido, ¿verdad? Su vida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Se llama, ¿verdad? Antes de la salvación y después de la salvación. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Sobre animales limpios que tiene pezuña dividida y lumiar. Es limpio. Nosotros debemos ser divididos así, nuestra vida, por la venida del Señor Jesucristo. Sí, aunque ha venido, ¿verdad? Miles veces Jesucristo en ese mundo, pero si no viene en su vida Jesucristo, así como su Salvador, no hay división, ¿verdad? Su vida antes de Jesucristo, después de Jesucristo, no tiene nada con Señor. ¿A dónde va? Al infierno. No es del Señor. Por eso siempre vamos a pensar esto. Ah, sí, yo soy, ¿verdad? Una criatura nueva. Yo tengo un hombre viejo, también un hombre nuevo, criatura nueva. Los muertos que no han sido salvos solamente tienen una pezuña, ¿verdad? No se han dividido. Eso. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1.
Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí dice, ¿verdad? En otro tiempo, en otra vida, antes de la salvación, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Príncipe, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire. Satanás, ¿verdad? Es Satanás. Potestad de Satanás. Y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hemos vivido así en otro tiempo, antes de la salvación. Verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4, verso 4, leamos juntos, vamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5, vamos. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Diferente, ¿verdad? Así está dividiendo la vida. Hoy aquí estamos, hermano, también en memoria de nuestra salvación. O sea, en memoria de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué murió? Sí, por mí. Él pagó todos mis pecados. Así estamos, en memoria de Jesucristo. Hace 2000 años, ¿verdad? Atrás Jesucristo ya murió, derramó toda su sangre. Pero este evangelio de Jesucristo llegó hasta nosotros. Al oír, ¿verdad? Este evangelio, ya nosotros podemos ser salvos, podemos recibir la salvación, que es el perdón del pecado. Ah, ya me perdonó, Señor. Soy libre. ¿No lo sabía? No lo tenía. Y pensaba, ¿verdad? No era certeza, no era fe. Pero ya ahora tengo esa fe, tengo esta convicción que es Jesucristo, que es la sangre de Jesucristo. Capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. ¿En quién? Nosotros, ¿verdad? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Nosotros, cuando estábamos muertos por el pecado, Jesucristo, sí, ya vino al mundo, me acercó primero, me buscaba, ¿verdad? Me ayudaba siempre para que yo pueda escuchar y pueda llegar hasta este conocimiento. Nosotros éramos como hijos de ira, éramos como siervos del diablo, aprovechando esta vida del mundo solamente, esperando la muerte, ¿verdad? Sin pensar del infierno, de caer al infierno. Vivía. Hemos vivido así, pero ya ahora tenemos esta salvación, redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su gracia. Es gracia. Es Cristo. Vino al mundo y cargó el pecado del mundo y murió en la cruz. Por su muerte, ¿verdad? Por su sangre ya nosotros salvos, somos salvos.
Somos criatura nueva. Estamos viviendo como otra vida, en otra vida. Sí. Verso 11, capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 11 al 13 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, aquí también dice, ¿verdad? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Aquí dice los como incircuncisión, ¿verdad? La incircuncisión. Aquí habla sobre incircuncisos, son gentiles, ¿verdad? Los circuncisos son como eh, judíos, israelitas. Entonces, los judíos menospreciaban mucho a los gentiles porque ellos no tienen la ley, no tiene Dios, ellos no tienen profetas, vive, ¿verdad? Come como quiera y vive como quiera. Mucho pecado, ¿verdad? Mucha suciedad en su vida. Pero ya Dios nos salvó por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Nosotros éramos así, pecador y perdidos, sin Cristo, sin esperanza, sin promesa, sin Dios en ese mundo, pero ya ahora, por medio de Jesucristo, ya somos uno, entre judíos y gentiles. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Somos uno en el Señor Jesucristo. Así Dios, uno, ¿verdad? 18, versos 18 y 19 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y así somos uno en el Señor. Entre judíos y gentiles no hay diferencia. Aquí está hablando sobre la familia de Dios, que es la iglesia, la iglesia. Judíos, sí o sí tienen que escuchar este evangelio y ser salvo. Hoy en día, ¿verdad? Judíos aún no creen en Jesucristo. Ellos esperan, aún espera su Salvador, su Cristo. Va a venir, ¿verdad? Anticristo. En el principio va a dar bienvenido al anticristo. Pero en medio de 7 años de tribulación, este anticristo, ¿verdad? Se sienta en el templo de Dios, diciendo, soy Dios. Entonces, los judíos van a entender que así Jesucristo que mataron sus padres era Cristo. Desde ahí va a arrepentirse. Entonces, 144,000 judíos, ¿verdad? Serán salvos en medio de 7 años de tribulación. Sí, nosotros como gentiles, así somos por medio de Jesucristo,
con ciudadanos de los santos. Así estamos en Cristo Jesús, así estamos en la iglesia. Nosotros somos la familia de Dios. Busquemos Romano capítulo 12. Romano capítulo 12, verso 1 y 2. Leamos, sí, leamos juntos. Vamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no está diciendo que como haciendo estas cosas será salvo, presentando su cuerpo en sacrificio, dando ofrenda, ¿verdad? Sacrificio sobre el altar, aquí en el templo, será salvo. No, no está diciendo esto. Los salvos, hermanos, amados míos, os ruego, son salvos, ¿verdad? Presentéis, por favor, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Los salvos sí puede presentar su vida, ¿verdad? Su vida, su cuerpo, su espíritu en sacrificio. Dice vivo, santo, agradable a Dios. Por eso nuestra vida cristiana es presentar y presentar, ¿verdad? En sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, digno. Haciendo esta cosa será salvo, podría entrar al cielo, ¿no? Equivocado, ¿verdad? Mucho de equivocado. Trata de alcanzar, trata de llegar, pero no por las obras, ninguno será salvo por las obras de la ley, sino los salvos tienen que presentar en sacrificio su cuerpo, su espíritu y su vida, todo su tiempo también en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestra vida ya ahora no de nosotros. Así, ¿verdad? Señor vino al mundo, Señor Jesucristo vino hace 2000 años en mi vida. O sea, aquí algunos en ese año fueron salvos. Hace un mes, hace 2 meses, uno, semana pasada, ha sido salvo. Llegó Señor Jesucristo, ¿verdad? En su vida. Ya se dividió en dos su vida. Sí tiene su vida, ¿verdad? Vieja, su hombre viejo, pero ya ahora tiene una vida nueva. Hay que llevar, sí, hay que llevar los dos, ¿sí? Entonces, Primera de Corintios 6:20 dice, ¿verdad? Habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios. Habéis sido comprado por precio. ¿Quiénes son? Son como comprado, ¿verdad? Comprado por precio. Salvos. Son de Dios. Dios lo compró por precio. ¿Qué precio? La sangre, de la sangre, un precio muy alto. Se llama la sangre de Dios. Qué preciosa. Entonces Cristo murió por mí, ¿verdad? ¿Quién me condena? ¿Quién me juzga? Nadie. Así somos. Por eso siempre estaremos aquí en la comunión en memoria de la muerte del Señor y de su resurrección. La resurrección, ¿verdad? Es nuestra gloria que ha de venir.
que ha de como recompensarnos. Sí. Morimos con Señor Jesucristo, vivimos con Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así somos. Ya fuimos comprados por precio de la sangre de Jesucristo. Dice, entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo ya fue comprado, su espíritu ya fue comprado por la sangre. Somos de Dios. Hemos recibido la salvación, ¿verdad? Hemos recibido la vida del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a vivir con este corazón del Señor, con esta vida del Señor Jesucristo. Vamos a aprovechar bien esta vida también, hermanos, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Quién es sabio? La Biblia dice, ¿verdad? Sabios. Sí, los salvos son sabios. Necios. ¿Quién es necios? El que no tiene la salvación, necio, y muerto, y perdidos. Pero aquí entre nosotros, entre los salvos, ¿verdad? Hay más sabio y también otro menos sabio o necio, negligentes, ignorantes. ¿Cómo? El que entiende el tiempo, sabio, sabio. El que sabe lo que tiene que hacer, sabio. Y lo hace, ¿verdad? Más sabio todavía. Entonces, entre nosotros, ¿quién es sabio? El que sabe lo que tiene que hacer y lo hace sabio todavía. Seamos sabios. Por eso hoy también aquí estamos para entender esta voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar y renovar nuestro entendimiento de la voluntad de Dios. Yo escuché, pero ¿cómo está aplicando y practicando en su vida? ¿Qué verdad motivo, qué fuerza tiene para cumplirlo? Nos falta mucho, ¿verdad? Entonces vamos a renovar y renovar nuestro entendimiento de la voluntad de Dios y recibir sabiduría, renovar, ¿verdad? Esta sabiduría y el poder de Dios por medio de la comunión. Porque este mundo está lleno de pecado y de maldad, ¿verdad? Qué peligroso este mundo también. Así que siempre la Biblia nos pide arrepentimiento y arrepentimiento. Venir, ¿verdad? A la iglesia, a la comunión, ¿verdad? Al sermón. Esto es arrepentimiento, hermanos. Para arrepentimiento. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces venga, hermanos, con corazón preparado así. Señor, házmelo saber mi culpa, ¿verdad? Mi deleito, mi error, mi debilidad. Señor, házmelo saber y entender. Y házmelo, ¿verdad? Arrepentir, Señor. Esto es propósito de la reunión y comunión. Entonces, aquí entre nosotros, ¿quién no tiene necesidad de arrepentimiento? Porque ya se arrepintió totalmente, perfectamente. ¿Quién es? Nadie. Aquí nadie. Por eso cada día sí debemos pensar, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? En su vida. Hay que arrepentirse. Pedir al Señor perdón, ¿verdad? Eso y pidiendo un corazón también humilde y sabios, pidiendo la sabiduría y el poder de Dios. Y vamos a presentar nuestro cuerpo y nuestro espíritu
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios lo reciba. Un día Dios nos recompensará según toda nuestra obra. Vamos a dar nuestra vida, vamos a presentar nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestro espíritu a Dios. Sí, así podemos dar. ¿Por qué? Así Dios nos salvó y ahora podemos dar al Señor con mucho gusto. Hermanos, ya ahora vamos a pensar sobre nuestra meta de la salvación, de nuestra vida cristiana, porque pensando, ¿verdad? ¿Cómo podemos dar al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo podemos glorificar y santificar el nombre del Señor? ¿Verdad? Entonces vamos a poner metas de la vida cristiana para glorificar a Dios. Salmo 116 habla sobre 17, dice, ¿verdad? Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. 19 dice, pagaré mis votos delante de todo su pueblo. Uno, sí, como nosotros, ¿verdad? Siendo salvo, ¿cómo podemos pagar al Señor Dios? Para Dios no ocupa, ¿verdad? Nuestra honra, nuestro sacrificio. Santísimo y altísimo Dios. ¿Por qué nos pide? Para su gloria, para su galardón. Entonces, nosotros sí, vamos a buscar una manera de glorificar a Dios en medio de nuestra vida, aprovechando bien los días, ¿verdad? Siempre la iglesia tiene metas de leer la Biblia una vez al año. Hoy en la tarde vamos a toronar, ¿verdad? Premio y como un regalo a los que han cumplido su meta. Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Ese regalo no es como grande, chiquitito. Como no tiene mucho precio, pero esto es como un símbolo de galardón del reino de Dios. No para jactarse, ¿verdad? No, tampoco. Solamente vamos a pensar y meditar sobre este galardón del reino de Dios, según nuestra obra, cómo ha vivido en ese año. Teníamos, ¿verdad? Metas en el principio, pero pasando tiempo, uno, ¿verdad? Lo abandonó ya hace muchos meses, pero otro siguió y siguió. No hay diferencia. Si hay diferencia, él siguió, ella siguió y soportó y esperó, ¿verdad? Ese tiempo cumpliendo. Ahí galardón. Uno, asistía y asistía, ¿verdad? A la reunión sin falta. Otro, sí, defiende, ¿verdad? De su tiempo. Ah, yo no puedo. ¿Por qué? Yo tengo compromiso. Mire, hermano, nosotros los domingos tenemos compromiso, ¿sí o no? Ya, con Señor. Una vez al mes también hay reunión de sector y de grupo. Ya tenemos compromiso. ¿Por qué tiene, verdad, otro compromiso aquel día, mismo día? ¿No? Eso es como no querer, ¿verdad? No querer. No es justo, hermanos. Vamos a tener este compromiso siempre con Señor y venir siempre. Es su gloria, ¿sí o no? Es su gloria, es su galardón. Entonces, vamos a leer la Biblia tratando de cumplir una vez, ¿verdad? Leer toda la Biblia cada año. Si si leemos la Biblia cada día 4 capítulos, podemos leer toda la Biblia en un año. ¿Me explico? ¿Cada día cuántos?
4, no mucho, 4. Pero hoy no leo 4, mañana, ¿cuántos? 8. Así uno, ¿verdad? Ahorrando como una deuda, ¿verdad? Que no pueda pagar, ya lo abandona. Ay, yo no puedo. Por eso, tener esta meta, ¿verdad? Intención de tener esta meta es ser diligentes, honestos ante los ojos de Dios. Por lo mínimo, hermano, por lo mínimo. Como exteriormente, pero interiormente también puede poner metas. Esto es dar, ¿verdad? También diezmo de tiempo. Sí, dar diezmo es importante para los salvos. Y ahora ese diezmo, ¿verdad? Es como una ofrenda a Dios. Dios lo reciba. Sí, vale. Ahorrando su tesoro en el reino de Dios. Vale. También hay diezmo de tiempo. ¿Ha escuchado esto? Diezmo de tiempo. Cada día tenemos 24 horas. Por lo menos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, cada día, sí, podemos estar en la comunión casi como 2 horas y media. Ya aquel día damos un diezmo de tiempo a Dios, contento. Pero cuando no hay reunión, así puede planificar, ¿verdad? Hoy, cómo he leído, cómo he pensado, ¿verdad? Cómo ha hablado usted con Señor, sacando tiempo, dando un diezmo de su tiempo diariamente. Qué bueno esto, ¿verdad? Y orar, uno maneja, trabajando todo el día, ¿verdad? Distribuyendo, llevando algo. Entonces, manejando puede orar, ¿sí o no? Y hablar con el Señor y tratando de recitar y recitar. Eso también tiempo, un tiempo de su diezmo. Piénselo esto. Vamos a recitar. Esto es una meta de la iglesia. Hoy tenemos, ¿verdad? Esta recitación de esta semana. Primera de Corintios 6, 20. Sí, vamos a recitar entre esta semana. Vosotros, ¿verdad? Sois comprado por precio, un precio de la sangre. Sí, glorificar pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Meditando ese verso, podría trabajar en su casa, tratando de recitarlo, ¿verdad? Es bueno también. Esto es también un tiempo de su diezmo. Dar su corazón, presentar, ¿verdad? Su espíritu y su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es nuestro culto racional. Participar en la comunión los domingos y los miércoles. Mire, siempre fin de año yo estoy investigando, preguntando a los líderes quién ha cumplido, ¿verdad? Metas de la iglesia. Entonces, algunos ha cumplido, pero mire, asistencia, hay una meta de asistencia, participar en toda la comunión. ¿Me explico? Participar en toda la comunión, pero nosotros no contamos todos. Por ejemplo, quién vino, quién no vino, pero por lo menos, por lo mínimo, yo les pregunté, ¿quién no faltó ningún domingo? Solamente domingo. Ya salió 7 personas, solamente 7 personas. Ellos no faltaron ningún domingo, siempre venía, siempre venía. Excelente. Entonces, hermanos, en próximo año yo quiero proponerle a ustedes para que tenga, ¿verdad? Esta meta de asistencia de los domingos y de los miércoles. El próximo año voy a preparar un regalo para los que
no han faltado ni un miércoles. Y ahora no domingo, no por lo domingo, sino por miércoles. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Aquí hay muchos no conoce sermón de miércoles, no viene al sermón de miércoles. Esto es sermón, ¿verdad? De la iglesia de Seúl principal. Este pastor Juan Lee también, ¿verdad? Un pastor principal de nosotros. Así levantó, ¿verdad? Mucha iglesia por él, predicación de él, sí, obra de Dios era. Pero también nosotros debemos escuchar bien, concentrado, poniendo mucha atención en esa palabra del miércoles. Traducido, ¿verdad? Poco complicado de escuchar ahí, pero sí, es importante. Entonces, el próximo año voy a ver así, quién no faltó ningún miércoles y voy a también preparar un regalo para ellos. No por asistencia de domingo. ¿Me explico? Sí, como salió uno, solamente uno. Está bien. Entonces, espero que tenga esta importancia del sermón de miércoles, por favor, y vengan. Vamos a cumplir, vamos a poner esta meta. Sí. Y también sobre predicar una alma, ¿verdad? Una alma. Sí, nosotros hemos predicado casi como 36 almas nuevas. No hablando solamente, yo prediqué a uno, pero no quiso, escuchó 2 días, pero no quiso más y se fue. No logró, no logró, sino ya predicó y entendió la salvación, ya aquí está. Él logró, él tiene su fruto de la predicación y logró su meta. ¿Me explico? Así, contando, salió como 36 almas nuevas. Y por lo menos como 22, 3 hermanos así predicaron a ellos. Excelente. Pero mira aquí, no están todos aquí. Allá Limón, en Limón, sí, ese año también ellos predicaron, sí, muchas almas, ¿verdad? Y contando solamente del Limón, salió 14 almas nuevas, salvas en este año. Aquí, como 22 almas nuevas que se quedaron, ¿verdad? Aquí entre nosotros. Qué excelente. Pero les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo lograron ustedes esta meta? ¿Cómo trataron de cumplir esta meta? Qué difícil, ¿verdad? Predicar, yo lo sé. Qué difícil, no es fácil. Salvar un alma, qué difícil. O sea, aquí entre nosotros, ¿quién puede salvar una alma, verdad? Según su fuerza. Tampoco, jamás. Esto es obra de Dios. Pero, ¿cómo ha tratado, cómo ha orado, verdad? ¿Cómo ha sacrificado para predicar a una alma? ¿Ya entendió? No podemos dejar así, ¿verdad? Ya está bien, viva como quiera, ¿no? Invitar a la comunión, traer, ¿verdad? Y llevar y ayudar para que estén aquí siempre con nosotros en la comunión. Si no, no lo sabemos, ¿ha sido salvo o no? ¿Por qué? No podemos ver su fruto. Y se fue, escuchando, y se fue. Vive solo ahí, tranquilo en su casa. No quiere congregarse. Entonces, ¿cómo podemos ver su fruto? No, no es un fruto, ¿verdad? Completo, más o menos. Pero sí, su trabajo también vale. Ha hecho buen trabajo, bien hecho. Pero esta alma, ¿verdad? Que no está aquí, no es un fruto de la predicación. Hay que esforzarse más, invitar más y predicar más. Entonces, hermanos, sí, Dios nos recompensará según
nuestra obra. No desmaye, ¿verdad? No se canse, tenga ánimo, sigue adelante, porque esto es nuestro trabajo aquí en la iglesia. Esto es nuestro trabajo. Mire, hace algunos meses, ya aquí en la iglesia comenzó la reunión de adultos mayores. Entonces viene, ¿verdad? Como 7, 8. Esta vez llegaron 9. Entonces, estoy hablando con ellos, adultos mayores, pensionados, ¿verdad? Que no tiene trabajo, ya está en la casa. Pero estoy hablando con ellos sobre nuestro trabajo, aunque no tenemos un trabajo profesional en ese mundo, pero somos siervos de Dios, somos colaboradores, ¿sí o no? Colaboradores del Evangelio, trabajadores de la iglesia, hay trabajo. Oración, un trabajo, ¿sí o no? Un trabajo muy importante. Entonces el que no ora, no está trabajando, no está hablando con el Señor, ¿cómo va a entender la voluntad del Señor? El que no lee la Biblia no está trabajando en la obra del Señor. Es un trabajo. Yo lo leo, ¿verdad? Para mí, para mi persona, para mí. Pero Dios me dice, ¿verdad? Buen trabajo, bien hecho. ¿Sí? Y nos recompensa, me recompensaría. Según este conocimiento de la Biblia, según este crecimiento espiritual, Dios nos recompensaría. ¿Verdad? Incomparable, ¿sí? Con las cosas, ¿verdad? Del mundo. Entonces, sí, vamos a trabajar así. Los líderes y servidores de la iglesia también han trabajado en este año bien, han hecho buen trabajo. A veces, ¿verdad? Salió mal, a veces, ¿verdad? Qué triste porque no vinieron muchos, cancelaron, ¿verdad? Así, qué duro este trabajo. Pero sí, también vale ese trabajo. Sigue trabajando, hermanos. Oren, por favor, también por los servidores y líderes de la iglesia, porque es importante, ¿verdad? También para la iglesia. Oren por mí también. Esto es un trabajo también de la iglesia. Vamos a buscar San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10, verso 40. Y 41. San Mateo capítulo 10, verso 40 y 41. Sí, tenemos, leamos, sí, leamos juntos, vamos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Jesucristo vino al mundo para anunciar ese evangelio de la salvación. Y ahora, los discípulos, ¿verdad? En los días de la iglesia primitiva, ellos recibieron esa salvación y compartieron, ¿verdad? Anunciaron, predicaron con los que no tienen, hasta los gentiles, Asia, Europa, ahí en Medio Oriente. Sí, llegó hasta nosotros este evangelio. Entonces aquí dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe.
Así muchos recibieron el Señor Jesucristo por medio de trabajo de los padres de la fe. Sí, ¿sí o no? Así Dios trabaja. Entonces llegó hasta nosotros este evangelio. Sí, vamos a compartir este evangelio. Entonces alguno va a recibir al Señor Jesucristo por medio de nosotros. Gran gloria. Y dice, el que recibe a un profeta, a un justo, aquí dice, ¿verdad? A un justo, por cuanto es profeta, por cuanto es justo, sabiendo, ¿verdad? Que es justo, sabiendo mi hermano, sabiendo mi líder de mi sector, sabiendo. Así que él trabaja por la iglesia, el que trabaja por el evangelio, recibiendo bien, recibirá recompensa de él. Uno, por ejemplo, aquí uno, si puede trabajar conmigo, entendiendo bien también el corazón del pastor, sí, recibirá recompensa de su pastor. Sí, el pastor trabaja, ¿verdad? Sí, pero el que está pendiente del trabajo de su pastor, recibirá recompensa de su pastor. Hoy en día no hay profeta ni discípulos del Señor. Solamente hay servidores, colaboradores de la iglesia. Son pastores, maestros, ¿verdad? Líderes. Entonces uno sí puede colaborar bien a su líder, con su líder de su sector, recibirá también esta recompensa de su líder. Vamos a ayudar a ellos en próximo año, por favor. Es su galardón y su gloria. ¿Me explico? Por favor, esto es la voluntad de Dios y la fortaleza de Dios que Dios quiere darnos. En próximo año vamos a llevar más fruto, hermanos. Hoy en la tarde vamos a ver cómo hemos vivido, ¿verdad? Reflexionar nuestra vida un poco sobre por medio de esta actividad del Día de los Santos. No dice, ¿verdad? Todas las cosas por esta actividad, pero por lo menos podemos entender algo. Vamos a tener buen corazón, buen corazón. Ya, hoy hasta aquí. Vamos a orar juntos. Oremos. Padre Dios, Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Y muchas gracias, Señor, por estas palabras que nos da ánimo y fortaleza, mucha intención de la voluntad de Dios. Aquí estamos, Señor, como miembros del cuerpo del Señor. Ayúdanos para que podamos seguir más adelante. Así que, Señor, en próximo año queremos mejorar de buena manera y de mucha manera. Señor, ayúdanos. Ahora termina pronto este año. Entonces, Señor, haznos sabios para que podamos tener buen corazón y buena voluntad de Dios. Muchas gracias, Señor, por todos y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.